Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto teneros por aquí. ¿Cómo estáis? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado /. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os apasiona, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, la pareja de oro de la televisión turca, aunque, bueno, ya sabéis, son grandes compañeros y amigos, pero no están juntos sentimentalmente en la vida real. Sin embargo, la conexión, la química, es innegable. Y hoy específicamente vamos a desentrañar un poquito la sorpresa que el título del vídeo nos promete. ¿Estáis listos? Porque esto va a estar muy interesante. El título lo dice todo, Burak Özçivit se confiesa a Neslihan, su impacto en mí que no te esperas. ¿Qué significa esto? Pues básicamente vamos a sumergirnos en las palabras, en las declaraciones, en las expresiones que Burak ha utilizado para hablar de Neslihan a lo largo de los años. Vamos a analizar en detalle esas entrevistas, esas frases, para intentar descifrar qué es lo que realmente siente, qué es lo que lo ha impactado de ella. Porque, seamos sinceros, aunque son profesionales, hay algo especial que traspasa la pantalla cuando actúan juntos, una energía vibrante, una magia palpable, especialmente en Kara Sevda, o amor eterno como se conoce en muchos países. Antes de seguir, y para que no se me escape, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis. Y así no os perdéis ninguno de mis vídeos sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Dadle a la campanita para que YouTube os avise de cada nuevo contenido. Es la mejor forma de estar al día con todo. Y ahora sí, comenzamos con el análisis de verdad. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que sabemos sobre la relación profesional de Burak y Neslihan? Pues principalmente que han compartido pantalla en Kara Sevda, una serie que, como sabéis, fue un éxito rotundo a nivel mundial. La serie arrasó en audiencias, ganó premios y conquistó los corazones de millones de personas en todo el planeta. Y aunque se han cruzado en otros proyectos, Kara Sevda es, sin duda, el que marcó un antes y un después en sus carreras, y también en la forma en la que el público los percibió. La serie los unió en un contexto romántico, en un drama apasionante, en una historia que para muchos se convirtió en una historia de amor real. El público se enamoró perdidamente de ellos, de su complicidad, de la manera en que se miraban, de la forma en que se entendían sin mediar palabra. Esa conexión, esa mirada, esa forma de tocarse, todo era tan creíble. Y claro, esto generó una gran expectativa. Todo el mundo quería saber qué pasaba entre ellos fuera de la pantalla. Las redes sociales explotaban con rumores, especulaciones y deseos de que la ficción se convirtiera en realidad. Burak, en sus entrevistas, siempre ha sido muy respetuoso con Neslihan. Nunca ha cruzado la línea. Siempre ha hablado de ella con admiración, con cariño, pero sin llegar a traspasar la barrera de la amistad y el compañerismo. Siempre ha sido muy claro y respetuoso con su relación con Kadir Doğulu, su actual esposo. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que se agradece y se respeta. Pero eso sí, las palabras que utiliza son muy significativas. Y aquí es donde entramos en el análisis del impacto que no te esperas. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, Burak ha hablado sobre la profesionalidad de Neslihan en numerosas ocasiones. Ha destacado su dedicación al trabajo, su capacidad para meterse en el personaje, su entrega absoluta, su compromiso con cada escena, con cada palabra, con cada gesto. Y esto es algo que normalmente se espera de un actor o una actriz. Es la base de su trabajo. Pero en el caso de Neslihan, Burak ha insistido en que va más allá. Dice que es una actriz que se entrega por completo al papel, que se sumerge en la emoción del personaje, que se deja llevar por las sensaciones, que es capaz de transmitir esa emoción al espectador de una manera increíblemente convincente. Y eso, según Burak, es algo que él admira profundamente. También ha hablado de su empatía. Ha dicho que Neslihan es una persona muy sensible, muy empática, que sabe conectar con las emociones de los demás. Y esto, para un actor, es fundamental. La capacidad de sentir, de entender, de ponerse en el lugar del otro, es lo que le permite dar vida a un personaje. Es la clave para conectar con el público y hacer que se identifiquen con la historia. Y Burak ha reconocido que Neslihan tiene esa cualidad, que es algo innato en ella. Tiene esa capacidad de conectar con el alma de las personas, de entenderlas, de sentir lo que sienten, y eso, según Burak, es lo que la convierte en una actriz tan especial. Pero, ¿dónde está el impacto que no te esperas?
pues en la sinceridad de sus palabras, en la manera en que Burak se expresa. No es solo una alabanza superficial, un cumplido protocolario. Se nota que hay una admiración profunda. Un respeto genuino. Se percibe una conexión que va más allá de lo profesional, una admiración que proviene del corazón. Y eso en el mundo del espectáculo, donde a menudo las relaciones son superficiales y las alabanzas son meras estrategias de marketing, no siempre es fácil de encontrar. La autenticidad es un tesoro y en las palabras de Burak se encuentra una autenticidad que es muy valiosa. Burak, en algunas entrevistas más detalladas y personales, ha revelado que trabajar con Neslihan fue una experiencia muy enriquecedora. Que aprendió mucho de ella, que se sintió muy cómodo a su lado, que la química entre ellos fue natural y espontánea, algo que no se puede forzar, que fluye de forma orgánica. Y esto es algo que como espectadores percibimos. Vemos esa conexión, esa complicidad, esa magia que hace que la historia funcione, que nos enganche, que nos haga sentir, que nos emocione. Vemos esa chispa en la pantalla, esa complicidad que va más allá de las palabras. El impacto que podemos deducir es la manera en que Neslihan influyó en su propio desarrollo como actor. No solo en la serie, sino en su forma de afrontar su carrera, de ver el trabajo actoral. La forma en que Burak habla de Neslihan nos da a entender que ella es una persona que deja huella, que inspira, que motiva. Que le impulsó a ser mejor actor, a esforzarse más, a buscar la excelencia en cada trabajo. Que lo inspiró a ser más meticuloso, más dedicado, más apasionado por su trabajo. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Además, recordemos que Burak es un hombre muy discreto con su vida personal. Siempre ha sido muy reservado a la hora de hablar de sus relaciones, de sus sentimientos. Protege su intimidad, y eso es algo que respeto mucho. Por eso, cuando se abre y habla de Neslihan con esta admiración, con este cariño, se nota que realmente hubo una conexión especial entre ellos. Que aunque no haya trascendido a la vida real en un romance, sí ha dejado una huella muy importante en la vida profesional de Burak. Es evidente que la experiencia de trabajar juntos en Karasevda fue transformadora para ambos. Ambos crecieron como actores, como personas, y se enriquecieron mutuamente. Y esa conexión, ese entendimiento, esa complicidad, es algo que se ve en la pantalla y que el público aprecia y valora. Y por otro lado, no podemos olvidar el contexto en el que se desarrollaron sus carreras. Ambos eran jóvenes con mucho talento, con muchas ganas de triunfar. Ambos estaban en el momento perfecto para iniciar una aventura como Karasevda. Y la serie les brindó la oportunidad de brillar, de demostrar su valía, de conquistar al mundo. Y hacerlo junto a una persona como Neslihan con su profesionalidad, su talento, su sensibilidad, seguro que fue un gran impulso para Burak, un trampolín para su carrera. También es importante destacar que a pesar de los rumores y las especulaciones, Burak siempre ha sido muy respetuoso con la relación de Neslihan con Kadir Doğulu, su actual esposo. Nunca ha hecho nada que pudiera poner en peligro esa relación. Siempre ha sido consciente de sus límites y ha sabido mantener una postura de respeto y admiración hacia Neslihan y su relación. Y eso habla muy bien de él, de su madurez, de su profesionalidad y de su ética. En definitiva, el impacto de Neslihan en Burak, que quizás no nos esperábamos del todo, es su capacidad de inspirarlo, de enseñarle, de motivarlo. De dejar una huella positiva en su vida profesional, pero también personal. Es la admiración que siente por su talento, su profesionalidad, su sensibilidad. Es la complicidad que se creó entre ellos, que traspasó la pantalla y que hizo que Karasevda fuera un éxito rotundo, un fenómeno global. Es la manera en que Neslihan con su sola presencia, con su forma de ser, impactó en la vida de Burak, y lo impulsó a ser mejor actor, a ser más auténtico, a valorar la importancia de la conexión humana. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradeceros muchísimo por estar aquí. Espero que hayáis disfrutado del análisis, que os haya resultado interesante, y que hayáis descubierto algo nuevo sobre esta increíble pareja, aunque no sean pareja en la vida real. Espero haber aclarado un poco más el impacto que Neslihan tuvo en Burak, y que os hayáis divertido con este análisis. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creéis que realmente hubo una conexión especial, una química inigualable? ¿Cuál es vuestra escena favorita de Karasevda? ¿Qué es lo que más os gusta de la serie? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos. Me gusta saber qué pensáis, qué sentís, qué os parece esta pareja.
Y por favor, no olvidéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis. Y así no os perdéis ninguno de mis próximos vídeos. Contenido nuevo todas las semanas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.